Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de esta narcoguerra, la falta de educación y el desempleo que se supone está ocurriendo en nuestro país, pues a partir de los gobiernos panistas, en particular el de Felipe Calderón, y sobre todo después de la gran alza que tuvieron los asesinatos en el periodo del presidente priista Enrique Peña Nieto. Un problema real, pues, que nos tiene aquí subsumidos en esta vorágine que ha costado mucho trabajo empezar a reducir la tasa de asesinatos. Bien, esta información que comentamos es una investigación que publica Reuters a través de Forbes México, que recoge una investigación de dos personajes, y vamos a ver cuál es el contenido y si tiene fundamento lo que ellos dicen en lo que han publicado. Antes del comienzo de la guerra contra las drogas, cuando el gobierno encargó al ejército que se enfrentara a los cárteles, México había experimentado una reducción en la tasa de homicidios de alrededor del 90%. Vean la magnitud de lo que ocurrió después. Esto es, entre 1940 y 2005, la tasa de homicidios se redujo 90%. Para encontrar una explicación a esta importante disminución, dos personajes, como decía, Carlos Pérez Ricard y Raúl Cepeda Gil, pues recopilaron datos disponibles y comparables de los censos nacionales para los años 1950 a 2005. ¿Y qué creen? Pues todo cambió a partir de la narcoguerra contra el narco en México, y en 2021 se registró un promedio de 94 personas asesinadas al día, un aumento de 76% respecto al 2015, lo que demuestra una rápida alza de los homicidios en todo el país, misma que ha empezado a reducirse en la actual administración. Es comprensible entonces que los investigadores y los funcionarios gubernamentales busquen urgentemente formas de reducir aún más las cifras de crímenes que ahora tenemos debido a esta narcoguerra. Sin duda, nos dicen los autores, el aumento de muertes se debe en gran parte precisamente al combate al crimen organizado, es decir, contra las drogas en México a partir de 2006 en adelante. Actualmente son 35,000 personas las que pierden la vida cada año como producto de esta guerra. Pérez Ricard y Cepeda Gil publicaron sus resultados a principios de este año 2022 en un artículo para el Journal of Crime and Justice. Durante los años posteriores a la revolución de 1910 a 1920, nos dicen, México experimentó un largo periodo de reforma interna y desarrollo e hizo la transición a una sociedad más pacífica. No fue de un año a otro, de un sexenio a otro. Recuerden que hablamos de 1910 a 1920 la guerra, y de 1920 a 1940, es decir, son 20 años de transición, cuando empiezan a reducirse realmente los índices de violencia en nuestro país. Entre 1950 y 2005, México triplicó su Producto Interno Bruto de $3.741 a $8.887 per cápita, según los datos del Banco Mundial, es decir, no estamos hablando al aire. Y la población creció de 25 millones a 106 millones, estamos hablando del 2005, actualmente somos ya 126 millones de mexicanos. Y además el país casi erradicó el analfabetismo al hacer la educación pública disponible para todos. Por lo general, cuando un país atraviesa un crecimiento masivo de población y urbanización, pues también crece el crimen violento, pero en México no fue así, y es lo que se tiene que averiguar por qué. Igualmente, resalta el estudio que no hubo un aumento significativo de la presencia territorial de las fuerzas policiales para hacer cumplir la ley.
Entonces, ¿en dónde está la clave? Según los autores, está en la expansión de la escolarización. Más estudio, menos delito. ¿Por qué disminuyeron las tasas de homicidio? Nos dicen, pues porque el aumento en los años de escolaridad de la población pasó de un promedio de menos de un año a 8 años de estudio, y esta, al parecer, sería la causa principal de esa disminución, cosa que yo no comparto, pero sin duda es uno de los factores que sí interviene. Ni la caótica urbanización o una población relativamente joven, los menores de 21 años representaban el 68% en esa época, y llegó incluso a ser el 71% en 1980. Ni siquiera el alto desempleo en los periodos de crisis económica de 76 y 94 frenaron el descenso de las tasas de homicidios. Entonces no va por ahí, no va por una urbanización acelerada, no va por el lado del desempleo, según lo que manifiestan los autores. La expansión de la escolarización sí fue un logro extraordinario del gobierno mexicano post-revolucionario, que exigía que todos los municipios tuvieran, y aún tienen, acceso a una escuela pública. Es algo en lo que han coincidido todos los gobiernos, aunque algunos optaban por la educación privada. La mayoría de las personas en México ahora asisten a la escuela durante al menos 10 años, lo que significa que todos los ciudadanos logran la educación primaria, y la mayoría asiste a la escuela secundaria. Sin embargo, falta anexarse a la preparatoria, que significaría ir de los 10 a los 12 años de estudio. En el caso de Europa y Asia, los autores dicen que en los periodos de posguerra la disminución de las tasas de homicidio se ha atribuido a la solidez del sistema legal y a la aplicación de la ley, que es otra de las cosas que se dio en México en ese periodo y que pudo haber ayudado también no solo a la alta escolaridad. En Centro y Sudamérica, por el contrario, históricamente ha sido distinto. Muchos países de esa región han sido inestables y económicamente débiles, y como resultado pues han pasado por ciclos continuos de guerras civiles, lo que no ha pasado en México. Lo que significa que el Estado de Derecho fue difícil de establecer, y alimentando las tasas de homicidio. Y esta es una parte clave, definitivamente. Si no hay un Estado de Derecho, es difícil frenar las tasas de homicidio. México es un ejemplo de cómo un Estado puede establecer prácticas e instituciones capaces de reducir la violencia de otra manera, es decir, a través del desarrollo, abriendo más escuelas, más de 200.000 a fines del año 2000, según la Secretaría de Educación. El sociólogo Michael Mann llama esto poder infraestructural. Es la idea de influir en la conducta de los ciudadanos y las comunidades en diversas regiones y territorios a través de las políticas sociales, que es lo que actualmente se está haciendo en México. Es decir, hay que educar a la sociedad para la paz. Aunque su tesis central, los autores reconocen que es difícil saber si esto es el caso de México, aunque retoman algunas propuestas variopintas de diversos orígenes. La primera proviene de la criminología y se conoce como teoría del control, que es la idea de que las escuelas, las familias y las iglesias son instituciones que pueden controlar el comportamiento. Tal vez no lo controlan, pero sí pueden educar y sí pueden manipular según sea el caso. Otra opción es la teoría de la desorganización social, también formulada en criminología, lo que significa que las escuelas brindan caminos de vida lejos del crimen, particularmente del crimen violento. Y la tercera opción que plantean ellos es la cultural. La escuela transmite valores y hábitos pacíficos. Según el criminólogo Manuel Esner y el sociólogo Norbert Elias, estos son valores de civilización necesarios para equipar a los jóvenes para ser parte de una sociedad que funcione. Entonces, lo que ellos proponen. Hay ejemplos de esto de otros países. En Inglaterra, dicen ellos, por ejemplo, en el siglo XVIII las tasas más extendidas de escolarización se correlacionaron con el declive de los duelos armados. Según yo, esto pues no tiene nada que ver con la narcoviolencia, pero ellos lo mencionan en su texto. En Chile, por otro lado, después de la Guerra Civil de 1859, el Estado amplió la educación primaria en las provincias rebeldes, no como una concesión, sino para enseñar a los alumnos la obediencia y el respeto a la autoridad. En el caso de México, nos dicen, la anarquía causada por las políticas de la guerra contra las drogas ha provocado nuevamente un fuerte aumento de los homicidios, pero las autoridades deberían aprender del éxito histórico del país
en la reducción de la violencia a través de la educación. México ha logrado establecer la educación primaria universal, pero ahora necesita fomentar y ampliar el acceso a los años 10 a 12 para alumnos de 15 a 18 años, dicen los autores. Y eso es lo que se ha estado haciendo. El principio fundamental aquí es que una sociedad pacífica no depende únicamente de procesos políticos como la prohibición o el castigo. Abrazos, no balazos, diría el presidente de México. Promover la educación con los beneficios que trae, como la oportunidad de tener trabajos más altamente calificados y mejorar los ingresos, puede alejar a las personas del extremismo y el crimen violento u organizado. Vaya a las conclusiones y sesudas de los investigadores que concluyen: ha funcionado antes para México, tal vez sea hora de que el gobierno considere seriamente este enfoque. Mi pregunta es: ¿en serio? Pues, ¿qué creen que se ha estado haciendo en el país? O sea, ¿o no ven la realidad de lo que ocurre en México, o en qué están pensando? De hecho, como reflexión final para ustedes, el actual gobierno lo ha estado haciendo los últimos 3 años al dar impulso a las becas en todos los niveles educativos y el programa de apoyo para el empleo de los jóvenes, y así ya se empiezan a ver los resultados en la disminución de la delincuencia en sus diversos aspectos, no solo en la cuestión de los crímenes, donde obviamente se avanza de manera más lenta. También falta incluir el papel de los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión, así como el de las redes sociales en los últimos 15 años. Esto es lo que podemos concretar de lo que ha publicado Forbes respecto a un artículo de Reuters. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Total Sapiens. También estamos en nuestra página web www.totalsapiens.com, y si desea hacernos llegar algún comentario, pues escríbanos a nuestro correo electrónico totalsapiens@outlook.com. Les recuerdo que estamos todos los días a las 10 y vamos a finalizar ya pronto esta temporada 5 y vamos a prepararnos posteriormente para la 6ª temporada. Mañana es el último comentario de esta serie de la 5ª temporada. Nos vemos.